Y ahora sí, les vamos a dar oficialmente la bienvenida a este seminario de las regiones argentinas de la literatura infantil y juvenil. Bueno, me conocen, nos conocen al equipo de Diplosade. Soy María, pero bueno, para que quede, ¿no? El registrado, soy María de la Paz Pérez Calvo, la directora de este seminario y de la parte de infantil y juvenil de las actividades que realiza la SADE junto con la Universidad Nacional Villa María. Me está acompañando, voy a comenzar con mi profesor adjunto, el escritor y docente Alejandro García. Eh, bueno, que venimos haciendo un equipo ya desde hace un par de años, gracias a Alejandro. Y nos acompaña también la licenciada Berta Bilbao, que es la directora de la diplomatura en teoría y producción literaria y de los seminarios de narrativa y de poetología que también dicta la Sociedad Argentina de Escritores junto con la Universidad Nacional Villa María. Y hoy vamos a tener una clase con la doctora María de los Ángeles Lescano, que nos va a introducir en lo que es la LIG en el NOA o en el norte, ¿sí? Ella nos va a Mejor. explicar. Sí, mejor, ¿no es cierto? Eso lo habíamos estado hablando unos días atrás. ¿Qué clasificación darle cuando no nos gustan mucho las clasificaciones, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tenemos que ordenar el abordaje al estudio. El objetivo del seminario es justamente eso, un pantallazo, un abordaje a la literatura, especialmente contemporánea, en infantil y juvenil de la Argentina, poder llegar a rincones, a zonas, a autores y a obras que por voy a utilizar una frase que le gusta utilizar a Berta, la dilatada extensión de nuestra patria no reciben ni tanta difusión ni tanto conocimiento. No digo reconocimiento, seguramente el reconocimiento sí lo tienen en sus zonas y en sus regiones, y bienvenido sea porque son obras maravillosas. Pero bueno, esa difusión, ese intercambio de material de una zona a otra a veces es bastante complicado y la intención es rescatar, revalorizar, conocer y bueno, y nosotros transformarnos en mediadores para poder difundir y hacer llegar esas obras a los lectores destinatarios, que en este caso son jóvenes, adolescentes y niños. Así que bueno, bienvenidos, feliz cursada. Em, Vamos a tener una compañera nueva que es quien se está tratando de incorporar. Quiero decir nueva porque no realizó la diplomatura el año pasado, así que en cuanto Patricia se conecte, le vamos a dar a ella oficialmente la bienvenida a este grupo y quisiera que muy brevemente se presentaran. Nos conocemos, pero bueno, en honor a quienes se incorporan nuevos, me gustaría que pudieran presentarse y dijeran en qué zona están, en qué región. Porque los vamos a hacer participar, ya que ustedes desde sus regiones van a poder aportar mucho de qué se está escribiendo y qué obras hay, ¿no? O que son representativas en la zona donde están. Muy bien, a ver, tengo primero a Gladys. Bueno, buenas tardes a todos, a Patricia, que recién se incorporó. Mi nombre es Gladys Heredia, yo vivo en Banfield, en el AMBA de Buenos Aires, y bueno, soy docente de nivel inicial, estoy jubilada, pero sigo trabajando en Jardín de Infantes Municipal de Lomas de Zamora, y bueno, me gusta la literatura infantil. Y bueno, soy secretaria de SADE filial Lomas de Zamora. eh, Tengo varios libros editados infantiles y uno que no es infantil, el de Haiku y Tanka, que no es infantil, el único. No sé qué más. No, Tengo está muy 60, tengo bien. 60 años y no sé, y sigo queriendo aprender.
Eso. Excelente, excelente. Gracias, Gladys, gracias. No, Cristina, Hola, bueno, yo soy Cristina Rodríguez, en este momento vivo en Capital Federal y nada, yo soy bióloga de profesión, actualmente estudiando clase en un colegio secundario, este, y también me gusta mucho la literatura infantil y juvenil. Yo he escrito cuentos, que he participado en alguna que otra antología, pero bueno, todavía no tengo la suerte de tener ni trayectoria ni libros. Este, pero bueno, falta. Por eso estoy ya, acá. ya Bueno, va a llegar. saludos. Gracias, gracias, Cristina. Mónica, Buenas tardes a todos. Es un gusto estar de vuelta acá. No puedo estar mucho tiempo lejos de ustedes, así que espero que el año que viene haya otro curso. Bueno, yo escribo para grandes, para chicos estoy escribiendo ahora, pero normalmente escribo para el público adulto. Y está en el horno un libro nuevo que lo estoy haciendo para los jóvenes adolescentes de 12 a 18. Es un libro de cuentos. Y bueno, me gusta escribir, me gusta leer. Yo creo que me gusta más leer que escribir, pero bueno, hago las dos cosas y me gusta aprender. Yo soy así, inquieta. Y bueno, eso, a pasarla muy lindo. bien. Yo sé dónde estás, pero vos podés decirlo. Sí, estoy en La Matanza, provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense. Tiene Ujú. mala fama La Matanza, pero recordemos que La Matanza es el origen de Almafuerte, de María Elena Walsh, y quedémonos con eso y no con lo otro. Muy bien, muy bien. Y Patricia, no te estamos viendo, pero si podés conectar tu micrófono y presentarte. A ver si. No sé, Patricia. Ahí me parece que podemos escucharte. Pues, Bueno, no, no sé, parece que no. Mientras Patricia trata de acomodar su audio, vamos a dar unos minutos. Quiero darle la palabra a Alejandro también para que brevemente les dé la bienvenida y luego le damos la palabra a Berta. Darles la bienvenida a todas. Bueno, es un placer. La profesora yo la tuve también en el seminario, la recuerdo, en este mismo seminario. Las conozco a todas, salvo a Patricia, que bueno, me hubiese gustado escucharla. Ya sé de lo que hacen, la capacidad que tienen. Así que lo que puedo decir del seminario es que a mí me aportó mucho, tanto que bueno, como les conté que terminé haciendo un cuento del, con temática del noroeste, mezclando así algunas leyendas, con lo cual para mí fue un seminario hermoso, hermoso. Tanto que lo voy a publicar ahora, el cuento va a salir, así que eh, coincido con Mónica, leer, aprender, eso es lo fundamental. Después escribir, en mi caso, es casi secundario. Me encanta leer y participar de estos cursos, para mí ha sido una satisfacción enorme. Ya lo sabe Paz, lo sabe Berta, de mi agradecimiento, y lo saben ustedes también de poder estar acá. Así que darles la bienvenida y espero que lo disfruten como hemos disfrutado todas las anteriores ocasiones. Ya nos venimos viendo seguido. Espero que siga sucediendo. Alejandro. ¿Y Berta? bueno, ¿qué puedo decirles? También les doy la bienvenida y les digo que todo inicio siempre abre una cantidad de expectativas y en este caso las expectativas
tienen un sentido, es decir, la posibilidad que tienen ustedes de ser críticas literarias o de ser productoras de textos literarios, o bien de ser gestoras de toda tarea que tenga que ver con la literatura infantil y juvenil, y trabajar también, pueden hacerlo de manera privada, autónoma, en sus propias casas, ya sea para enseñar a los chicos a través de la literatura, a través de un sistema que se llama Educación por el Arte, que parte justamente de las artes y entre estas artes la literatura. Y bueno, les deseo muchísima suerte, que saquen el máximo provecho, porque el trabajo que hemos hecho para la programación es realmente un trabajo digno de ser mencionado. Lo mismo está ocurriendo con nuestro próximo proyecto, que es el de las licenciaturas, tanto en literatura infantil como en literatura para adultos. De manera que esa programación ha sido pensada concienzudamente y con mucho detenimiento para que ustedes saquen el máximo provecho. Así que suerte. Están al frente de María de la Paz, está al frente de este proyecto, y está Alejandro Nicolás García, con un elenco de profesores de primer nivel, como la doctora María Lescano Acosta, a quien la tuve como alumna en la Diplomatura de Infantil y Juvenil en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de Tucumán. Y realmente se la están perdiendo los tucumanos, así que yo me la apropié. Así que desde que está apropiada, ya pertenece a nuestro elenco. Es Así así, que es mucha así. suerte. Gracias, Berta. Bueno, Sí. Bueno, no sé si Patricia ya puede decirnos un par de palabritas, y si no, vamos a dar comienzo a la clase. María de los Ángeles, bueno, bienvenida y bueno, adelante. hola, buenas tardes a todos. Gracias María Paz, gracias Berta. Bueno, y toda la gente que está ahí escuchando y que está de alguna manera apoyando lo que es la literatura infantil, ¿no? Un género casi de segunda para algunos, ¿no? Así que me parece que este es un momento en que, y todos los momentos en que no solo se valora a la gente que produce textos de literatura infantil, sino también al niño, para quien va dirigido, que es lo más importante, ¿no? Así que muy agradecida de estar con ustedes, y como es un seminario que pertenece a la literatura infantil contemporánea de las regiones, hemos tratado de incorporar el NOA, pero ustedes saben que el concepto geopolítico de NOA es justamente formado o constituido por Jujuy y Catamarca. Así que vamos a hablar del norte en este punto, porque no nos han llegado los textos de los autores que hemos pedido. Lo hemos buscado y hemos preferido trabajar con la gente que nos ha hecho llegar los textos, que nos ha autorizado. Así que quiero que sepan que no es una cuestión de exclusión intencionada, sino que al contrario es una cuestión de tiempo. Imagino que para el próximo seminario, ya sea con algún otro profesor o yo misma, podemos seguir continuando y hablando del NOA, ¿no? Son muy difíciles de conseguir los textos de Jujuy y Catamarca, pero lo vamos a lograr. Soy positiva en ese punto. Bueno, María de los aclarado. Ángeles, perdón, te Sí, interrumpo una sí, cosita. sí, cómo no. Patricia está escribiendo en el chat, dice, bueno, que está con problemas de conexión y dice, soy docente de la Universidad Nacional de Catamarca, profesora de la Cátedra de Literatura Infantil y Juvenil. Bravo, Y, bravo. claro, ahora me acuerdo que Patricia se quejó, no así, dice, ¿y por qué no incorporaron Catamarca? Esto fue en el Sí. aula virtual cuando subimos el material y la respuesta fue, bueno, no se puede ver todo, pero también en parte es que le expliqué que habíamos querido abordar Niñez en Catamarca, sobre todo, de Levene, y bueno, hubo una decisión de no tomarlo, pero No, no se consiguió. No se no se consiguió, es consiguió. lamentable. Sí, no No se quise dar mucha consiguió. información.
A ver, Sí. Patricia, si está ahí, qué bueno que estás, Y porque vas que a en hacer todo el caso, nexo que nos va a hacer exacto. conseguir los textos. Sí, Yo inclusive hice un circuito de reencontrarme con un ex colega que es Felipe Varela y tratar de ubicar, él vive en Catamarca y tratar de ubicar al texto. Anduve acá en la Feria del Libro de Catamarca en el stand, no lo volvieron, no lo reeditaron otra vez, así que nos hemos ocupado, quiero decirle a Patricia, pero no va a faltar momento en que vamos a tomarlo, claro que sí, está Jujuy también, para poder ser incorporado en lo que son todas las provincias. De a poquito vamos armando el mapa, eso les quiero decir a todos, así que vamos a recibir todo el material que nos envíen, lo vamos a tomar, por supuesto, lo vamos a analizar, lo vamos a valorar. No es una intención de exclusión, por eso aclaro, ¿sí? Bueno, ¿puedo seguir o espero que Patricia se contacte? no creo que pueda, o sea que le voy a pedir Bueno, que desacomode, ya que apague el micrófono porque no, está haciendo acople y ruido y que en todo caso nos ponga por chat todo lo que quiera compartir, perfecto. pues se la había invitado, yo le puse también, mira, todo lo que quieras aportar, aportarlo justamente de las regiones donde cada uno esté como representante que aporte. O sea que cualquier cosa, Patricia, lo pones en el chat y yo lo leo. Exacto. Bueno, Continúa. muchas gracias, Patricia, por conectarte. Vamos a tener en cuenta que sos de Catamarca y bueno, vamos a requete valorar que funciones como un puente también, ¿no? Es importante esto. Bueno, les cuento que cuando armé el programa, la idea era no plantearnos las cuestiones que ya vienen siendo abordadas y debatidas, como qué es la literatura infantil, hasta dónde alcanza lo infantil y lo juvenil, lo cual implicaría otro seminario más, y un seminario mucho más largo y casi único, ¿no? De estas cuestiones teóricas. Pero de lo que sí estamos seguros es que dicho sintagma, literatura infantil juvenil, lleva implícito la ambigüedad de la indefinición. En otras palabras, aquello que había planteado Graciela Montes al decir, cito, lo cierto es que ese bicho raro que es la literatura infantil encubre mecanismos no del todo claros, sino ideológicos. En aquel texto que ella dice eso, que seguramente algunos o posiblemente algunos han consultado, que se llama El Corral de la Infancia, que es del año 2001, allí ella va observando algunas cuestiones que tienen que ver con la concepción de literatura infantil y el tema o el tópico de la fantasía en esas representaciones discursivas de los textos infantiles. Y esa fantasía que es un poco peligrosa, como dice ella en algún punto, crea o suma a esta ambigüedad cierta indefinición de poder recortar o precisar qué es literatura infantil, ¿no? Con lo cual yo trato o tratamos de quedarnos en los bordes, en las fronteras, que están ancladas básicamente en esa pedagogización que se ha hecho de la literatura infantil, teniendo en cuenta el mandato de la educación de qué es lo que se debe leer y a qué edad darle, ¿no? El destinatario me refiero. Fíjense que en el mismo mapa del programa está Gustavo Roldán, que es un escritor de literatura infantil de Chaco, ¿no? Ya está fallecido, o sea que los textos que nos han llegado y el material que nos ha llegado, obviamente, nos llegó de algunos exponentes de la literatura que están produciendo y escribiendo y que nos han autorizado a usarlo, que eso es muy importante también, ¿no? Que sepan los autores que estamos difundiéndolos, que estamos analizando, que estamos valorando su obra. Y volviendo a Gustavo Roldán, él decía en el año 2004 una cita que me parece lindísima traer. Dice así, cito, aspiro a escribir textos donde la cantidad de años que tenga el lector no sea más que un accidente como el verano, como la lluvia, como el frío. Fin de la cita. Por supuesto que acá estamos, ¿verdad? Está involucrada la edad de a quién va dirigido un texto infantil, pero también en ese horizonte de cuestionamientos que nos hacemos con debates que tienen que ver cuál es la literatura escrita para las infancias, cuál es para la adolescencia,
qué literatura entra en circulación por el mercado editorial. Su producción depende de un mercado. ¿Quién elige cuál literatura y qué leer, ¿no? Ante estas ambigüedades, que son obviamente del propio género y que no son ajenas a la literatura de las provincias, a su vez, fíjense ustedes, se ven atravesadas por otras certezas, ¿no? Y estas certezas tienen que ver con que en las provincias hay una literatura para las infancias y la juventud que producen los escritores y que están representadas en esas regiones, pero que al mismo tiempo muchas veces son leídas bajo el presupuesto de una literatura menor, ¿no? Y es interesante que esta literatura y el corpus elegido para leer en este seminario esté atravesado por otra cuestión que me pareció importante traerla en esta primera clase y que no pasa desapercibida y que resulta relevante, que resulta arbitraria en el análisis del texto, que es el concepto de región. Fíjense que es un concepto que en cierto modo es polémico y es complejo al mismo tiempo, porque fue definido desde diferentes lugares, desde la historia, desde la geopolítica, desde la economía, desde la antropología, y podemos seguir mencionando, ¿verdad? Pero desde la literatura, que es el lugar desde donde vamos a estar nosotros, podemos postular la existencia de ciertas miradas que pretenden recuperar la literatura de los paisajes, ambientes, naturaleza, personajes humanos, en un determinado ámbito geográfico que desarrollan una temática que bien podría llamarse o considerarse comarcana. Fíjense que estoy trayendo a este escenario, a esta clase nuestra, el término de comarca. Y el término de comarca viene a religar otros conceptos como la noción de territorio cuando hablamos de literatura regional, las características diferenciadoras de un paisaje de una determinada provincia, la noción de límite y también el concepto, fíjense ustedes, súper importante, que es el concepto de identidad como realidad fácilmente percibida y al mismo tiempo dinámica. Yo les he traído un esquema que está realizado en el PowerPoint, que acá con la ayuda de la amiga María Paz, donde voy a tener presentes ciertas consideraciones de las que vengo abordando y que están desarrolladas por los estudiosos, por críticos, por profesores que se han especializado en el tema de la literatura regional y que me parece pertinente traerlo en este momento, ¿no? Observemos la primera filmina, ¿la observan? ¿La ven bien? ¿Sí? ¿Hola? No sé si me están escuchando. Hola, ¿se ve bien? Sí, sí, se escucha y se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Bien. Gracias. Fíjense que en esta primera imagen tratamos de ubicar acá 3 conceptos referentes a lo regional antes de ir a los textos y al discurso literario, ¿no? Está incluida, en primer lugar, la frase, o mejor dicho, una conceptualización del doctor José Andrés Rivas, que fue mi profesor en Santiago del Estero, y él nació en Buenos Aires y escribió casi toda, se casó y vivió en Santiago del Estero y escribió toda su obra en Santiago del Estero, ¿no? Desde escribir, por ejemplo, alrededor de la obra de Luis Borges, la obra de Clementina Quenel, los estudios de literatura santiagueña que acá les he traído, a ver si pueden más o menos visualizar, ¿no? Estudios de literatura santiagueña, Santiago en sus letras, no sé si estoy poniendo bien a la cámara, ¿está bien? Más o menos, sí, hay uno que se ve. ¿Se observa? Bien. Irene, por favor, si podés desconectar tu micrófono. Les decía que el profesor Rivas escribió sobre la literatura santiagueña, sobre Bernardo Canal Feijó también,
y la cultura como frontera, que es su último texto, Un viaje al interior de las letras santiagueñas. Y fíjense que él explica los regionalismos de los textos que se escriben en las provincias, que no se reconoce tanto la literatura regional por lo que es, está hablando de poder definirla, ¿no? Sino por lo que no es. Vieron que uno puede definir a una persona por lo que no es también, ¿no? Puede describirla o un objeto por lo que no es. En todo caso, él toma esta consideración y dice que de alguna manera la literatura se opone, es decir, todas las veces que han tenido que estudiar, definir qué es lo regional, qué es la literatura de la provincia, es más por oposición antes que por aquello que se representa, ¿no? Y Rivas, así muy sucintamente les cuento, va a enumerar una serie de falacias reduccionistas del término regional y también de su ambigüedad, ¿no? Y habla de la falacia geográfica, que dice que las provincias están, en realidad los límites no son recortes, ¿verdad?, tan precisos. Habla de una falacia temática, cuando decimos provincia no estamos hablando de temas rurales. Habla también de una falacia histórica, de una falacia ideológica, es decir, del campesinado. Dice que Rivas va a conjeturar que justamente estas falacias han contribuido a una consistencia sustancial de tener en cuenta la literatura regional con estas falacias como si fuera una aceptación. Y al tener en cuenta una aceptación de algo que desconocemos, lo que hacemos es que el regionalismo pase o se desplace a un lugar de naturaleza marginal, dice Rivas, ¿no? Otra de las críticas, porque muchos escribieron sobre esto, que también se suma al concepto de regional y que es pertinente traerlo acá, es la profesora salteña Zulma Palermo, que cuando Zulma Palermo va a escribir sus ensayos, no solo ella va a decir, bueno, todos los que escriben los ensayos, los estudios, las investigaciones, intentan describir o considerar que lo regional es lo pertinente o lo que pertenece a la tierra. Y Zulma Palermo dice que no, porque en realidad esa noción de pertenencia a la tierra identifica a todos los escritores del mundo, con lo cual es un concepto universal, dice Zulma, ¿no? Y por otro lado agrega ella que cada literatura de las provincias tiene sus diferencias, tiene sus sustratos diversos, lingüísticos, tiene sus problemáticas específicas. Y en todo caso ella prefiere hablar del concepto de lugar o de lugariedades en la literatura. Qué lindo este tema, ¿no? Ustedes me dicen así, levantan la mano y lo que no entiendan, si no yo sigo, ¿no? Y entre todos los que se van sumando, porque yo les he traído muy breve esto, ¿no? Porque el tema es muy vasto, también se suma el profesor y doctor Pedro Barcia, para quien la literatura regional es la que nos sitúa por sus alusiones en una región determinada. Y no importa, dice Barcia, si el escritor estuvo en París o en Europa escribiendo, aunque, o sea, fuera de su tierra, igual esa literatura va a ser regional, dice. Y la lista sigue, y sigue, ¿no? Y vamos a tener profesores como de todo lo que significa la literatura regional, como que han estudiado, como Eve, por ejemplo, Beatriz Molina, como Pablo Heredia, como Noé Chitri, que también en su literatura latinoamericana también toma el concepto de regional, como Fabiana Varela, Najime Fukui, es decir, todo un universo de exponentes críticos que han estudiado el tema, ¿no? Pero no han llegado, por supuesto, a conceptualizar una sola teoría, una sola definición. Con lo cual el concepto, como digo arriba, ahí en la imagen, el concepto sigue siendo ambiguo y complejo, ¿no? Y fíjense por qué traigo esto ahora, porque la discusión también era mucho más profunda. Fíjense que
algunos escritores oponían, algunos críticos, literatura nacional versus literatura del interior. Y eso era una manera de contrastar, pero al mismo tiempo de generalizar la literatura regional, ¿no? Es decir, que pensar que la literatura es de una provincia o un escritor es de la provincia no significa hablar del costumbrismo, el nativismo, lo rural, lo gauchesco, y voy mucho más atrás, ¿no? Y puedo seguir yendo. Pero, volviendo a nuestro eje, que es la literatura infantil, tomamos 4 provincias. Ustedes lo tienen en el programa, ¿verdad? Y de esas provincias, algunos exponentes, porque imagino que hay muchos más, ¿no? Vamos a pasar, María Paz, a la segunda imagen del PowerPoint. Miren, me pasé haciendo dibujitos, pero cada uno de los colores y los dibujos tienen una significación, ¿no? Entre estos exponentes vamos a tomar Salta, por supuesto, con Dávalos, ¿sí? Juan Carlos Dávalos. Vamos a tomar también Gallardo, ¿sí? Que es José Gallardo, otro escritor de Salta, María Belén Alemán y Mónica Riveri. Y fíjense que en todos está presente aquello que Ricardo Rojas decía, que no hay que hacer una dicotomía entre lo local y lo nacional. La literatura existe, ¿sí? Noé Chitlig solía decir, citando a otro crítico que es Sergio Delgado, diciendo que en la literatura de las provincias, la existencia se trata de la existencia de escritores que viven la región de su literatura. Miren qué hermoso. Viven la región de su literatura. Y a mí me gusta quedarme desde este lugar para poder seguir, ¿verdad?, en este seminario, ¿no? Fíjense que ahí en Tucumán vamos a abordar la otra clase, Honora, que es la profesora Babi. Vamos a abordar el microrrelato con Mónica Cazón y también Ana María Mopti. Honoria de Nader, quería completar el nombre. En Santiago del Estero, siguiendo el arquetipo del niño y del niño Yalaco, tomamos a Dante Cayetano Fiorentino, que escribió Gigilo, y a Norma Sayago, que va a escribir Yaguito, que es una novela que la vamos a tratar de abordar en la tercera clase, ¿no? Y por último, de Chaco, tomamos a Gustavo Roldán. Vuelvo a insistir que los escritores nos cedieron los textos para poder pasárselos a ustedes, que es algo, me parece importantísimo, ¿no? Y fíjense que tanto Dávalos como Alemán, como Riveli, como Gallardo en Salta, en Tucumán Honoria Celaya, o como todos estos autores que están puestos ahí, todos van dirigidos al texto. Ustedes ven un librito ahí, pero también hay una noción de pertenencia, de territorio de pertenencia, ¿no? Al mismo tiempo hablamos de lugariedad, que es un término que lo vamos a usar mucho acá en este seminario, tomando el concepto de Zulma Palermo, ¿verdad? La lugariedad es de la LIG, en algún punto, y van a observar que está el librito y luego está una E que significa el espacio. ¿Se acuerdan el concepto de Bakhtin, de cronotopo, que es muy particular en la literatura infantil? Pues bien, esa E significa eso. Luego una lupita en la cual intentaremos descubrir otras cuestiones que tienen que ver con este territorio de la LIG, de esta zona que es, ponele Salta, supongamos Tucumán, supongamos Santiago del Estero, con sus características propias, ¿no? Y finalmente la manito que indica hacia arriba, que siempre vamos a ir a una lugariedad y vamos a ir a un término, fíjense abajo, que dice autor situado. Este es un término utilizado por Rodolfo Kusch, ¿sí?, que lo profundiza de manera mucho más amplia, pero en este caso vamos a hablar de autor situado. ¿Situado dónde? ¿En qué región? ¿En qué provincia? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué universo emocional? Es decir, todas esas preguntas
que tiene a cargo la literatura, que le encanta hacerse preguntas pero no responderse. Bueno, todas estas preguntas también se las hace la literatura infantil juvenil, ¿no? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer ustedes hablando de preguntas? ¿No? ¿Seguimos? Bien, vamos a la tercera filmina, imagen. Y acá están, vamos a Salta. Pensemos en Salta, pensemos en el tren de las nubes, si alguno conoce. Pensemos sobre todo en sus exponentes, algunos, digo algunos porque los hay más, ¿sí? Estamos ahí, ese señor con sombrero y que al lado está su personaje que es Coquena, ¿verdad? Es Juan Carlos Dávalos. Al lado, debajo tenemos a María Belén Alemán y después Mónica Rivera, foto muy reciente de la Feria del Libro. Tenemos a los Conjuros de Brunilda, que es uno de los textos ilustrados de María Belén, y después al lado Lobito por el Camino, que es una novela de Mónica Rivelli, ¿no? También tenemos otro texto abajo, que fíjense, porque de esto se trata, no sé si están observando, ¿lo ven? ¿Sí? Se ve, tendrías que correrlo un poco, ¿qué sería tú? ¿Sería mi derecha? ¿Derecha? No, para el otro lado, ahora tu izquierda. ¿Ahí? Ahí, y ¿Cómo un está? poquito para arriba, ahí, perfecto. Bueno, este es un libro álbum de María Belén Alemán. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero presentar? Que la literatura, así someramente en estos pocos exponentes, la LIG en Salta es una LIG muy variada, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta. Fíjense que Dávalos, que es muy importante en la literatura de Salta, fue profesor en su provincia, también fue, por supuesto, un escritor súper importante por cuanto va a escribir muchísimos textos en lo narrativo, en lo poético, en la dramaturgia también. Escribe Los Gauchos, por ejemplo, Los Buscadores de Oro, escribe Los Valles de Cachimolino, Salta su alma y su paisaje, De mi vida y de mi tierra. Son todos textos que tienen que ver con un paisaje determinado y recortado en la provincia de Salta, ¿no? Sus últimos versos, sus cuentos El viento blanco, acá lo tenemos, a ver si podemos verlo. Fíjense, cuentos y relatos del norte argentino, ¿se ve? ¿Sí? Está viejito, ¿sí? ¿Sí? Está viejito, pero es un texto muy valioso porque acá el primer cuento de Ábalos, muy conocido, es justamente El viento blanco, ¿no? Y a mí me gustaría traer, cuando hablo de Ábalos, aquel texto del año de 1962, que es de Jorge Calvetti, del poeta jujeño, porque él mismo va a interpretar la poesía de Dávalos en un texto bellísimo del año 62, vuelvo a repetir, que se llama Juan Carlos Dávalos, poeta, y entiende que el momento en que nació Dávalos fue tan importante porque fue un momento de necesidad, dijo Calvetti, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel entonces estaba como referencia la literatura de Juana Manuela Gorriti, ¿no? Entonces Dávalos viene a ocupar un lugar súper trascendental y necesario en la cultura salteña, ¿no? Más aún si uno piensa en todo su linaje, el linaje que trae Dávalos, su padre, ¿verdad?, gobernador, León Arturo Dávalos, su madre proveniente o descendiente de la familia del caudillo Güemes, es decir, todo un linaje, y él va a recordar, Dávalos, su biblioteca en la infancia. Miren qué importante es traerlo a Dávalos ahora para connotarlo con todo el mundo infantil y la importancia de tener los libros en su casa y de aquellos que él memorizaba y recordaba como lo más trascendente, ¿no? Ábalos, si bien van a ser en el año 1800, a ver, porque yo estoy pensando que Dávalos en este momento tendría que tener, fíjense ustedes, 136 años, es decir, que él nació en el año 1887 y fallece en 1959, ¿no? Y es interesante que no solo se quedó él en Salta, sino que emigró, vivió en Buenos Aires
Y en su estadía, fíjense que Calvetti rescata una conferencia que da Dávalos en el club, en el Jockey Club en el año 1921, y que de alguna manera define su literatura, y nosotros imaginamos cómo es su literatura a partir de su concepción como escritor. Cito: yo estoy hecho a las cordilleras, donde reinan en toda su majestad salvaje las fuerzas eternas y ciegas del mundo. Estoy acostumbrado a contemplar más que a pensar, y a pensar más que a trabajar. Siempre me ha gustado más leer que escribir. Y fíjense que acá está el tema de la lectura, está el tema del paisaje también. Él va a recordar en muchas de las entrevistas que le hicieron la importancia de la biblioteca de su padre, de todos aquellos textos de la literatura española, Lorca, Cervantes, también Lope de Vega, el Marqués de Santillana con las serranillas. Se va a saber de memoria moza tan fue hermosa de la finojosa non vi en la pradera, ese famoso verso de las serranillas del Marqués de Santillana. Es decir, se va a saber versos realmente castizos de la España, del siglo XVIII, XVI. Es decir, va a recordar esa biblioteca de su padre. Y fíjense que él mismo se va a definir, pese a ser un gran lector, como una persona simple. Vuelvo a citar el texto de Calvetti donde dice: soy esta cosa sencilla, un buscador de belleza en el paisaje natal y en las almas ingenuas de mis comprovincianos. Yo admiré la naturaleza, un inmenso afán de ser, de realizar todas las formas y todas las posibilidades. La tradición y la leyenda son el pasado mismo que subsiste, no en la letra muerta, ni en el grabado oscuro, ni en el vestigio arqueológico, sino en el alma de los hombres como intuición de lo ancestral, como recuerdo traslúcido de los tiempos heroicos, como afirmación evidente de un arraigo tenaz sobre la tierra. Fin de la cita. Fíjense que cuando uno va a su literatura y a estos conceptos que tiene Dávalos, uno rescata la tradición. ¿Vieron? Acá también en Salta, ¿verdad? Hay una lig que empieza con una tradición que podría ser Dávalos y uno tendría que seguir investigando mucho más atrás, ¿no? No sé si ustedes tienen a mano el poema Coquena. Dávalos escribe Coquena, que es un poema narrativo que está en la imagen 5, María Paz, del PowerPoint, si es que no lo tienen los chicos. Acá está. Espera que no estoy viéndolo yo. ¿Alguien sabe quién es Coquena? ¿No? Bueno, ¿alguien quiere leerlo o lo leo yo? ¿Qué les parece? Para poder entrar en el texto, ¿no? Lo leo yo entonces. El Coquena. Cazando vicuñas anduve en los cerros, heridas de balas se escaparon dos. No caces vicuñas con armas de fuego. Coquena se enoja, me dijo un pastor. ¿Por qué no pillarlas a la usanza vieja cercando la hollada con hilo punzó? ¿Para qué matarlas si solo codicias para tus vestidos el fino vellón? No caces vicuñas con armas de fuego. Coquena se venga, te lo digo yo. ¿No viste en las mansas pupilas obscuras brillar la serena mirada del dios? ¿Tú viste a Coquena? Yo nunca lo vi, pero si mi abuelo, repuso el pastor, una vez oíle silbar solamente a unos dólares como a la oración. Coquena es enano, de vicuña lleva sombrero, carpines, casaca y calzón. Gasta diminutas hojotas de duende y dice que es de cholo la cara del dios. De todo ganado que pasa en los cerros, Coquena es oculto, celoso pastor. Si ves a lo lejos moverse las tropas, es porque invisible las arrea de Dios, el Dios, y es él quien se roba a la noche las ramas cuando con exceso las carga el patrón.
Cuéntenme, ¿que les gustó? Es una leyenda, porque fíjense que este es un poema narrativo, es el Coquena, es la imagen que está al lado justamente de Dávalos, de esa imagen con sombrero que tiene él, ¿no? Y supuestamente es el tema del duende, ¿no? Instalado acá en la literatura infantil en el norte, y el duende vendría a ser también otro de los personajes del cuento infantil de las provincias. Dávalos inclusive ya tenía titulado otro poema llamado El Duende, ¿no? No sé si ustedes han consultado la bibliografía de Dávalos o han curioseado por ahí. Bueno, la cosa es que ese poema El Duende ha sido muy trabajado académicamente porque es extraño cómo empieza. Yo les voy a leer solamente una estrofa y dice así: es, dijo el indio viejo de barbas de chivato, empezando la historia con su habitual recato, un hombre peticito, sombrerudo y lampiño, forzudo como un toro, travieso como un niño. Fíjense que empieza con un diálogo, es guión de diálogo, así empieza el poema El Duende. Y con esto aquí quiero instalar en lo que es las características de su literatura, porque hay que leer sus cuentos y habría que leer su obra dramática. En este punto traemos solamente a Coquena. Instalar el tema del duende es de alguna manera, ¿verdad? Pensar que ese duende se repite en las provincias con otro nombre. Es más, es diferente sus características, inclusive. En el litoral tenemos el pombero, ¿sí? Que es un pastor delgadito que cuida las ovejas, y en Santiago del Estero el sachayo. Fíjense que estos personajes duendes aparecen en la siesta, a la siesta. ¿Y por qué a la siesta? Porque nadie los ve, ¿no? Piensen ustedes que también detrás de estos personajes hay otro componente infantil que está narrándose, que tiene que ver con el universo de las emociones, que es el miedo de los niños, ¿no? Es interesante analizar esto porque el miedo es un componente de los textos de la literatura infantil. No sé, estoy pensando en los textos clásicos, ¿no? No vamos a hablar, no vamos a traer a ellos acá a este escenario, pero pensemos que nos quede repicando esta cuestión de que en los textos clásicos el miedo está incorporado como parte de ese discurso de la literatura infantil, ¿no? Diferente de Coquena, María Belén, que ustedes la tienen en la imagen número 3, a ver si volvemos a ella, de ella van a nacer en Buenos Aires, María Belén, pero reside en Salta desde muy joven y desde adolescente. Es poeta, es narradora, profesora de letras también, especialista en gestión educativa, tiene a su cargo la literatura infantil y el grupo Lecturarte, donde desarrolla todos los eventos de literatura infantil ahí en Salta, ¿no? Lo va a coordinar. Y ha obtenido muchísimos premios literarios y reconocimiento. Fíjense que decíamos que entre sus libros están poemas para leer en voz, tiene la parte de poesía detrás de los silencios, El estanque mágico y otros cuentos, ¿no? Que va a estar ilustrado por María Virgili, que es justamente la misma ilustradora que tenemos en el cuento este, que ustedes lo deben tener ahí, que es más o menos, yo lo tengo en copia, lo hago así para poder subrayar, encontrar características, así que siempre tengo muchas copias de los libros. Bueno, este se llama Los Conjuros de Brunilda, va a tener el gato tan, 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 que es este que le había mostrado yo. Este es un texto, un libro álbum, en cambio Los Conjuros de Brunilda es un libro ilustrado. Saber para los que estudiamos literatura infantil que hay una diferencia enorme entre decir un libro álbum y un libro ilustrado, ¿verdad? Uno está en contacta interacción con ¿qué? Con lo visual y el texto. Miren la cola del gato tan, tan larga, que ya lo vamos a ver si tenemos los tiempos, y en cambio el otro, que es ilustrado, el texto está antes que lo visual, ¿sí? Vamos a partir, a ver si tienen algo, acá lo tengo en las fotocopias, pero bueno. Va a escribir otros textos como El estanque mágico,
hasta volvernos a encontrar, La profunda noche, que es poesía, los ensayos de literatura infantil y juvenil también, y Los conjuros de Brunilda, que es el texto que vamos a tomar de María Belén, ¿no? Diferente de Coquena, decíamos, porque fíjense que Los conjuros de Brunilda está publicado en el año 2018 con ilustraciones de María Virgili. Es interesante que cuando hablamos de la LIC tenemos que hablar también de los ilustradores, ¿no? Que son parte del texto, ¿no? De la conclusión del texto, o mejor dicho, del desarrollo del texto, porque la conclusión es el lector, esa es la idea, ¿no? Y este libro ilustrado es un libro álbum, como les comentaba, ¿no? Y narra la historia, fíjense, es muy linda, no sé si la leyeron, porque había que, más o menos, el que podía adelantar lecturas, bienvenida, de una niña pequeña, muy pequeña, huérfana, estoy hablando de Los conjuros de Brunilda, que vivía en un viejo palo borracho. Allí ella hace su casita, tiene un balconcito con hierbas. Bueno, imagínense todo lo que significa ser diminuta, ¿verdad? Y vivir adentro de un palo borracho, de un tronco. Y esta es Brunilda. Pero ¿qué le pasa a Brunilda en algún momento de su vida? La mira a una bruja y la rescata. Merimelda la roba, así se llama la gran bruja, la roba, ¿para qué? Para que sea, ¿verdad? Como es chiquitita, puede servir como sirven los venenos, dice, puede ser eficaz, dice la bruja, pero la lleva y empieza a enseñarle todos los hechizos, todo lo que son las brujerías, el mundo de las posis, todo, pero Brunilda fracasa como aprendiz. Entonces, ¿qué hace? Marimelda la corre, la echa del lugar, de esa cueva donde la había llevado por mucho tiempo, y va Brunilda al azar a buscar su nuevo tronquito. No encuentra y se pone a llorar, se duerme. En eso que se duerme, por supuesto, empieza a soñar y aparece una hada vestida de azul, ¿no? Que de alguna manera le indica hacia dónde estaba su lugar. A todo esto hay una exageración o una hipérbole en el texto donde la cantidad de lágrimas llega a ser tanta que es como un diluvio, ¿sí? Fíjense que es interesante cómo se trabaja también como en los recursos del lenguaje la cuestión de lo hiper, ¿no? En este sentido es eso, es un diluvio, pero las lágrimas van secándose a medida que ella va encontrando el camino. Llega a un lugar muy gris, encuentra el tronco, pero con una grisura, ese es el término que utiliza María Belén para definir y para describir ese lugar, y no encuentra nada porque nada está igual, ¿verdad? Como ella lo había dejado hace tiempo. Se cansa, llora, busca a los amigos que eran los bichitos que la acompañaban y ninguno aparece, ¿no? Vuelve otra vez esta hada vestida de azul, que le explica que la verdadera magia está en el interior nuestro. Para poder ser nosotros mismos debemos buscar en nuestro interior, ¿no? Y lanza un conjuro, porque por algo se llaman los conjuros de Brunilda. Y el conjuro es un versito, ¿verdad? Muy picaresco que dice: pingue de pinco, patarrín y patarrás, hoy será un gran día para reír y soñar. Y así termina el texto. Fíjense que estos libros ilustrados alternan ¿con qué? Con aquellos elementos que tienen que ver con el juego, es decir, una literatura que va a ser narrada, contada para los niños, pero que al mismo tiempo, ¿verdad? El niño imaginariamente tiene que supuestamente jugar, ¿no? En algún punto. No es el Coquena de Dávalos, por supuesto que es el personaje que da este petizo, ¿verdad? Sombrerudo, que te da un poco de miedo, que cuida las ovejas, cuida que nadie las mate, o que cuida las vicuñas, también en el duende cuida las ovejas, pero y en otros duendes que aparecen en la literatura del litoral, el pastor, este duende, cuida a las ovejas, ¿no? En cambio aquí Coquena cuida a las vicuñas, que no hay que matarlas, ¿no? Esa es la idea. Y como todo texto infantil, pensemos que tiene otro elemento interesante, que es justamente el mensaje final que debe dejar todo texto infantil, ¿no? El mensaje de
llamémosles moralejas, se decía en las fábulas de Esopo, pero la moraleja es, ¿verdad?, la regulación de un gesto que el niño o el adolescente, más, sobre todo el niño, debe aprender. ¿Qué ocurre cuando algo no está bien y qué ocurre cuando, cómo corregir eso, ¿no? Y también la otra idea del texto infantil, que no todos somos buenos, ¿no? No todos somos Brunilda, ¿sí? Sino que también en algún punto somos, ¿verdad?, Marimelda la bruja. Tenemos elementos negativos y tenemos elementos positivos, ¿no? Es decir, que detrás de esta literatura que se dice inocente, que no es inocente, como decía Montes, está, ¿verdad?, toda una concepción de cómo hay que guiar, lo que puede ser el lector niño, el camino lector de un niño, ¿no? Y fíjense que acá aparece la bruja, aparece el hada, aparece la atemporalidad, porque justamente empieza el texto así, cito, había una vez una niña huérfana llamada Brunilda, pero no era una niña cualquiera. Brunilda era pequeñita, muy pequeñita, tan pequeñita que vivía en el hueco de un viejo palo borracho. El había una vez instala una temporalidad propia de los textos infantiles, ¿no? Y así como teníamos en Coquena la leyenda, que ustedes saben que la leyenda es un relato, ¿verdad?, que a diferencia del mito donde hay dioses, en la leyenda hay seres humanos y animales. Está la naturaleza presente, hay un tiempo que es reconocido, hay un tiempo histórico en Coquena, en cambio acá hay un tiempo que la había una vez, pero no sé cuándo. No sé cuándo Brunilda vuelve otra vez a su lugar. No sé cuándo, ¿verdad?, la bruja la rapta, la captura y por cuánto tiempo la tiene en su enseñanza de que sea una brujita chica porque iba a ser eficiente, ¿me entienden? Bueno, terminado de decir esto, nos damos cuenta de que el texto infantil va incorporando los miedos, habíamos dicho, la estructura de este tipo de texto que empieza con el había una vez, el relato que puede ser narrado oralmente a los niños, y la idea de que los miedos están presentes en esos textos, pero también el viaje. Piensen ustedes en el viaje. Y al pensar en el viaje estamos pensando en otra cuestión que bien lo decía justamente la estructura mítica de las teorizaciones de Joseph Campbell, cuando habla del esquema mitológico donde está el héroe y el héroe va, ¿verdad?, en busca de un viaje, pasa por obstáculos y al final vuelve al inicio, ¿no? Fíjense que con Mónica Rivelli está el tema del viaje mucho más presente, el viaje es más largo, puesto que se trata de una novela. Fíjense cómo está, yo les he traído acá para que podamos mirarla, es hermosa. Bueno, ya va a aparecer. Y Rivelli es también profesora de literatura, al igual que Mónica, que Belén, y también es poeta y también es autora de obras teatrales. Ahora justamente cuando hablé con ella para que me pase El Lobito, ¿lo tienen ahí? Creo que María Paz se los iba a pasar, ¿sí? ¿Lo ven? Lobito por el camino. Ahora está en busca de justamente publicar otro texto que tiene que ver con lo teatral, ¿no? Ha publicado muchísimo, ¿sí? Sobre todo relatos, sobre todo ensayos, y entre sus textos se encuentran Melodía del Viento, De Valijas y Sorpresas, Autonomía, que son algunos de los títulos, ¿no? Y así como hablaba de lo que es los conjuros de Brunilda, acá estamos hablando de Lobito. Miren, son casi 96 páginas. ¿Mm? Parece un lobito, pero en realidad es un perro. ¿Lo están mirando? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y en realidad está basada en una historia real. No sé si ustedes sabían, porque el perrito va de peregrinaje al lugar que es el milagro y se pierde en la ciudad. Entonces,
Esta es la historia del perrito de San Carlos, que en el año 2004, según lo que cuenta Mónica Rivelli, se pierde en la ciudad de Salta cuando llega a la ciudad del Milagro, ¿no? Con sus amigos del pueblo en todo lo que es el Valle Calchaquí. Con mucho esfuerzo el animal logra volver a su hogar, pero vuelve maltrecho, ¿no? Yo tenía una experiencia personal que una vez me contó mi suegra de un perro que lo habían llevado a Córdoba, ¿no? Uno de sus hermanos, estoy hablando del año 30, ella me recordaba. Y que cuando volcó la camioneta, el perrito vuelve después de 4 días a Santiago del Estero. Por supuesto, destruido, roto, las uñas, las piernas, totalmente la piel toda fea, y vuelve el perrito y ahí se dan cuenta que algo había ocurrido porque vuelve el perro sin los dueños, por supuesto, ¿no? Y esto es algo parecido, ¿no? La autora recuerda que un día estaba manejando en su auto y escucha esta historia del perrito que había caminado 200 kilómetros para regresar a su lugar y acompañar a los fieles que iban, sancarleños y otros que se daban vuelta para volverlo a ver, ¿no? La autora va a recordar, lo va a guardar en su memoria y en algún momento sale, mucho antes de la pandemia, esta historia con 14 capítulos. Fíjense que no se llama capítulos, sino, miren lo que le pone la autora, huella 1, observen, huella 1 sería una sola patita ahí del perrito, ¿lo observan? Huella 2, 2 patitas, hasta llegar a huella 14, que serían los 14 capítulos del texto. Huella 9, 9 patitas. Entonces, un poco para que el niño pueda jugar con el texto o imaginarse que ese es el camino que sigue Lobito, ¿no? Fíjense que atraviesa rutas, atraviesa calles, valles, calchequíes, es la encargada de es hermoso este texto que es ilustrado, y justamente la ilustración lo hace Gabriela Fontana. La autora dice que no la había conocido a Gabriela Fontana, sino que la conoce, la contacta vía online y recién la conoce el día que se publica el texto. Miren qué interesante, ¿no? Es la encargada justamente de cuando se presenta el libro, justamente ahí la conoce a la ilustradora, ¿no? Y su novela describe la acción de un personaje. ¿Y por qué traigo esta novela acá? Porque justamente es interesante cómo la voz del animal está puesta en todo el texto. No es un texto donde está la voz de la narradora, ¿verdad?, privilegiada, sino que privilegiando lo que se está narrando, sino que es el animal que narra. Y entonces le preguntaron a ella por qué, cómo hizo para poder ubicarse en el lugar, en el rol del animal, y ella hablaba de que su amigo Noah, que es su propio perro, labrador, empezó a observarlo qué hacía en la propia casa. Entonces ella se tiraba en el suelo, en el piso, para poder experimentar qué era imaginariamente lo que podía estar pensando el perro para poder concluir su novela, ¿no? Dice, cito, dice ella en una de las entrevistas, me limité a lo que podía ser un perro, que la verdad no son muchas cosas. Presté atención a cómo expresaban la alegría y el cariño, cómo demuestran que están tristes y cansados. Noja, o sea, su perro, me ayudó a escribir, fue mi compañero de tareas, aseguró la autora, y agregó, dicen que los animales no tienen sentimientos, pero tienen una inteligencia emocional increíble, son muy compañeros. Y va ella recorriendo, ¿verdad?, en la entrevista, cuál fue su experiencia al escribir esta novela, ¿no? Lobitos somos todos, dice ella. ¿Y a qué se refiere? ¿Y de qué trata esta idea? Resulta que el lobito se encuentra, ¿verdad?, es parte de una familia. ¿Y qué pasa? Empieza el viaje para otra ciudad, y en ese viaje, por supuesto, va contando los personajes, Crivelli, el prólogo, por ejemplo, la huella 1, donde está Dominga, la cocinera, Seferino, el pastor, los chicos de la escuela, los perros, las mulas, Juanita y Tito, y su
su perrita que pensaba él imaginariamente, su amor, era Lola. Y va contando cómo va pasando las peripecias hasta llegar a un lugar, se pierde el perrito, después vuelve a ser parte de un extranjero, después se apropian a otros niños, y él va subsistiendo y siguiendo lo que es el camino del héroe, ¿no? A mí me gustaría que la lean para la próxima clase, porque no es tanto yo contarles, ¿verdad? Sino que lo lean y vean lo interesante que es, ¿no? Se trata, como dice Mónica, de no perder la esencia, ¿no?, de lo que somos. Se trata de que también somos lobitos todos en algún punto, es decir, la literatura, como decía Andrueto, no cesa de llevarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Esa idea de que el personaje lobito es, en cierta forma, un personaje que vuelve sobre lo que es lo humano, ¿no? Lobito va a llegar, después de mucho andar en las rutas y de sus peripecias y de sus huellas, otra vez al lugar, pero llega a morir. A mí me interesa cómo va construyendo también la ilustradora. Fíjense que cuando Lobito se encuentra con los guanacos, miren cómo se convierte el libro en todo color azul porque es de noche, ¿no? ¿Sí? ¿Lo están observando? Cada vez que es de noche, el color del libro cambia y vuelve a ser azul. Acá está en una cueva, observen, miren, ¿sí? En cambio, cuando Lobito está feliz, el día es diferente. Acá está con el extranjero que lo encuentra y le da comida, lo tiene un tiempo con él, después se escapa, ¿eh? Y va sucediendo, ¿verdad?, la ilustración acompañando a Lobito, ¿no? Decíamos que es interesante cómo aparecen, fíjense cómo están ilustrados los valles calchaquíes de Salta. Bello, bello es el libro. Y Lobito cuando se encuentra con los guanacos, ¿no? ¿Vieron? Los colores cambian, son colores más naif, ¿sí? Y también el hecho de que es un paisaje el que se está narrando en cierto punto. Lo visual narra un paisaje, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no perder la esencia, sino descubrir. Y acá encontramos sí parte de lo que la autora podría ser la voz autoral, que de alguna manera ubica, miren, está con otra grafía, es interesante observar esto, cómo está construido el texto. Dice, empezamos a gatear, luego damos nuestros primeros pasos, nos caemos y volvemos a intentar. Caminamos, caminamos sin parar hasta que aprendemos a volar. Observen, eso es la autora, ¿no? Es decir, está con diferente grafía todo lo referido a la voz. Esta es la voz de Lobito contando lo que le ha ocurrido a él, ¿no? Es otra grafía, ¿no? Bueno, está ahí presentado para que lo podamos volver a analizar y leer, ¿no? Es interesante, en todo caso, la presencia de los animales que vendría, yo voy agregando componentes a la LIC, se habrán dado cuenta ustedes, la presencia de los animales que vienen a formar parte de la literatura infantil, ¿no? Y fíjense que esto es una larga tradición. Hay un repertorio popular de animales que protagonizan fábulas, leyendas, parábolas, cuentos con moralejas, novelas, y los animales hablan y actúan casi como humanos, fíjense ustedes, ¿no? Es interesante también el operativo de la literatura para niños, es decir, esta cuestión de pensar que el animal es un ser candoroso, ¿verdad?, que está cercano a la infancia y al niño, ¿no? Y pensamos en muchos universos donde están los animales, pensemos en los cuentos de Horacio Quiroga y en sus cuentos de la selva, ¿no?, que era ese texto realizado, escrito en el año 1918, realizado para sus hijos, ¿no?, que estaban en la selva misionera. Pensemos también que en ese carácter horroroso y rudo, ¿verdad?, los animales juegan
sentimiento positivo en el niño, le dan un sentimiento positivo. Y esta idea de que el animal está mucho más antes, ¿no?, de lo que puede ser la literatura de una región. Los animales, por ejemplo, que están presentes en el Popol Vuh de los mayas, Juan el Zorro, por ejemplo, en los textos de Uruguay, ¿no?, el de Paco Espíndola, por ejemplo. Es decir, son personajes que se ganan la estima del niño y de los adultos, con lo cual se cuenta en ese punto con una sabiduría práctica incomparable y que tiene que ver también con una actitud casi moral, ¿no?, respecto de esta presencia de los animales. Los conejos, bueno, yo puedo seguir hablando de los bestiarios, los conejos y los gatos de Lewis Carroll, el burrito de Juan Ramón Jiménez, ¿se acuerdan? Era peludo, suave, etcétera, ¿no? Los conejos de Beatriz Potter, los animales de la granja de Orwell, es decir, el sapo de Espíndola, que ya lo había mencionado, o el Ruperto de Roy Verocay, el toro, por ejemplo, de Ferdinand, los ratones de Olioni, y puedo seguir, ¿verdad? Snoopy, el Zooloco de María Elena Walsh, que me estoy olvidando, el animal, ¿verdad?, como ese personaje que permite experimentar al niño lo más maravilloso, el compañero, ¿no? Eso que le da estímulo. Esta idea de que el animal de alguna manera, sean salvajes o sean domésticos, incorporan en el texto infantil esa cuestión que tiene que ver con el placer, ¿no?, los estados afectivos del niño. Así como habíamos señalado el miedo, también la idea de que el animal, como ocurre en el lobito, es el personaje, ¿verdad?, más candoroso y más tierno, ¿no? Es importante que, aunque el niño esté dormido, como dicen las psicopedagogas, el animal está ahí, la mascota está ahí, ¿sí? Está ahí, existe. Y los escritores siempre vienen y recurren a los animales justamente para confrontar estas historias que son narradas a los niños dentro de lo que pueden ser las travesuras, dentro de lo que puede ser una animalidad bondadosa, dentro de lo que pueden ser ciertas reglas del juego del texto infantil, ¿no? Los cerditos, el lobo, los 7 cabritos, bueno, podemos seguir mencionando textos de Arnaud o de otros autores europeos, ¿no? Interesante es que acá, por ejemplo, en la cuestión de el libro álbum, el texto se vuelve más breve, ¿no? Hablando de María Alemán. Y a mí me gustaría pasar a la última, que sería la cuarta imagen, que de alguna manera, ¿alguna pregunta? Sí, justamente. A esa imagen que habla de la creatividad de estos escritores en la construcción del mundo como representación, ¿no? Y en este punto estamos hablando de ¿qué? De cierto elemento particular que nos va a servir. A mí me interesa este esquema porque nos va a servir ¿para qué? Para seguir analizando los textos que siguen en este seminario, ¿no? Y ahí estamos hablando de la construcción de los mundos representados. Fíjense que, espere, porque acá anda mi gato también, les aviso, anda moviendo cosas. Bueno, y ahí están en los mundos representados, está la tradición cultural y literaria, ¿verdad? Esa tradición tiene una base y al mismo tiempo está también el aporte del autor, ¿no? Y el resultado de eso va a ser justamente la trama o la historia de un texto que narre el escritor. Fíjense que abajo hay otro esquema mucho más complejo desde el punto de vista que habla de los campos miméticos. Cuando hablamos de esta cuestión, al analizar, al leer un texto de literatura infantil, también estamos hablando de que en estos mundos narrados de María Belén, en el Coquena, por ejemplo, de la Puna, de Dávalos, en el Lobito, por el camino de Rivelli, están presentes
la cuestión de los mundos cotidianos. Y la mímesis tiene que ver con una imitación de una realidad de ese mundo cotidiano. Fíjense que en esa mímesis yo hago una separación y escribo el espacio. Importante esto en la literatura infantil porque el espacio y el lugar forman lo que Bakhtin define como el cronotopo. El cronotopo es un elemento imprescindible en los textos de literatura infantil. Siempre va a estar el tiempo y siempre va a estar el lugar. Ahora, ese lugar en estos textos de autores de las provincias, ese lugar va a estar definido, porque en Dávalos va a estar definido con esa puna, ¿no? Con ese coquena que anda cerca de donde andan los guanacos. El guanaco no anda en un lugar llano, anda en las montañas, ¿no? Y fíjense que María Belén Alemán, con su texto ilustrado, nos va a remitir a otro tipo de texto, que es el texto maravilloso, ¿sí? Mientras que el coquena va a ser casi, ¿verdad?, una conciliación o un acercamiento al mundo mítico. Esto es discutible, por supuesto. A mí me interesa conversarlo con ustedes. Y Lobito y Brunilda van a estar dentro de lo fantástico, ¿no? Fíjense que los textos maravillosos son esos textos fronterizos que aparecen ahí, que difuminan, ¿cómo les puedo decir? Que borran, a ver, borran, no es difuminar, borran la frontera entre lo que es lo extraordinario y lo fantástico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en lo mítico, si pienso yo en personajes o en el mito, donde los personajes son dioses justamente para hacer una comparación y no caer en la duda, los personajes ahí están trabajando con otro tipo de tiempo, que es un tiempo más bien sobrenatural, ¿no? Fíjense que acá nosotros estamos analizando lo que es la mímesis. Son historias narradas parecidas a, con una verosimilitud parecido a qué? ¿A qué realidad? La realidad de un lugar, la realidad de un paisaje, la realidad de un momento, la realidad de un texto. ¿Por qué? Uno puede leer Los Conjuros de Brunilda y también puede tener en su cabeza el texto de Roslo, que es la escuela de las hadas, ¿verdad? Donde hay todo un aprendizaje de un personaje que quiere ser hada y no puede. Y acá está, ¿verdad? Brunilda, que no puede ser brujita chica, no llega a ser brujita chica. Y es interesante entonces repensar toda esta cuestión de lo regional desde estos esquemitas que nos, no nos encierran, no quiero encerrar, no es la idea, pero sí nos permiten tener en claro hacia dónde va estos textos infantiles y estos textos particulares, donde se repiensa lo regional, donde está la cuestión de los tópicos, el miedo, el viaje, los personajes niños, los personajes animales, las tipologías de estos personajes, esos bestiarios, ¿verdad?, que tienen que ver con lo salvaje, pero para el niño no es tan salvaje, ¿no? Es decir, repensar todas estas tipologías y tópicos comunes cuando abordemos los próximos textos o cuando ustedes tengan de alguna manera alguna otra interpretación, porque me encantaría que acá sea justamente una charla, ¿no? ¿Alguna pregunta? Porque yo había dejado para final el texto de María Belén Alemán, que se lee fácilmente y en un segundo. No sé cómo estamos de tiempos, María Paz, o de preguntas Vamos que bien. quieran hacerme. De preguntas, si alguien quiere. Tenemos tiempo. No sé. ¿Querés que saque el...? Sí, saco la... para compartir, dejo de compartir y nos vemos todos. Ajá. Sí, Patricia, que Gladys. está... Ah, Ah, para Gladys, sí. Yo mientras escuchaba que la Sí. profesora comentaba sobre el libro de Lobito, sobre la historia de Lobito, me hizo acordar mucho a la película Chatrán, que es el Sí, sí, gatito que vuelve a su casa y pasa por distintas situaciones y conoce personajes y sí, todo sí. en su viaje de regreso al hogar.
Me hizo acordar a eso quería comentar. Sí, 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 inclusive hay películas donde el perro habla, ¿no? Es decir, uno puede de alguna manera interactuar con otros lenguajes como el de los films audiovisuales y darse cuenta de que el personaje tiene una vida propia, ¿no? Tiene un lenguaje propio, tiene una voz propia, ¿no? Y yo recuerdo que en su momento esa película a todos los chicos les gustaba, a todos los Exacto. chicos les gustaba y se identificaban con ese personaje y era querible. Así que bueno, pienso que el libro también, al tener, es como que genera una empatía, ¿no? Con el personaje. Exacto. Claro, claro, es la idea, ¿no? Ella misma lo reconoce, Mónica Rivelli, porque dice en algún momento, somos los lobitos del camino, es decir, el desplazamiento va del animal hacia nosotros. Nosotros somos débiles, también podemos levantarnos desde el suelo, cuando uno lee lo que le pasa al lobito, lo que él enfrenta, los guanacos, los otros perros, hay una jauría de perros, una patota, le dice él, inclusive utiliza el lenguaje que es propio de los seres humanos para que el perrito, ¿verdad?, se sienta un poco, ¿verdad?, ¿cómo les puedo decir?, humanizado en ese punto, personificado, pero en realidad es el perrito que siente y habla, ¿no? Es interesante esta cuestión de la empatía porque ella lo recupera y lo hace muy bien porque instala la voz del perrito, ¿no? Y el perrito siente y el perrito sueña y el perrito tiene los encuentros y desencuentros y cuando se siente mal sueña con su perrita chuequita Lolita, dice él, ¿no? Es decir, tiene casi todos los sentimientos y las actitudes de un ser humano, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo hace toda esta cuestión que yo les estaba mostrando, las huellas, que son los capítulos 14, ¿no?, en 96 páginas, como dice, va haciendo el recorrido, ¿no? Fíjense ustedes, en la huella, cada huella implica una topografía diferente. Es la ciudad de los milagros, es la ciudad de San Carlos, son los valles Calchaquí, y en ese punto es un texto de literatura infantil que pertenece, ¿verdad?, a puntualmente a Salta. A mí me interesa recuperar este elemento del paisaje, que es muy importante cuando se trata de definir la cuestión de lo regional, pese a que es un concepto muy complejo, ¿no? Me encanta tu Ahora, aporte. ¿la forma del lenguaje es Sí. salteña o esa novela podría leerse como de una producción que fuera porteña, suponete, o de otra provincia? No, la forma del ¿Notaste lenguaje, algunos rasgos salteños? sí, En Dávalos, la forma, evidentemente, en Dávalos está el regionalismo manifestado hasta en el habla, hasta en la escritura. totalmente, Y otra totalmente. cosa Es que lo quería aportar, que el sí, Coquena en realidad es un duende, pero es un dios vengador. En exacto. realidad, fíjate bien en el texto, Sí, se habla de una especie de duende, pero que es una especie de dios vengador, que se vengador de las venga de vicuñas, aquellos que molestan a las vicuñas y que las exacto, cazan. y que las cazan. Es un dios Sí, vengador, sí. Son estos exacto. dioses de la literatura americana, Berta, Exacto, ¿sí? que no son verdaderamente dioses, sino que están metamorfoseados en duendes o en algunos otros elementos de la naturaleza. Exacto. Es interesante por qué decimos que el texto puede ser, ¿verdad?, ubicado dentro de la literatura de Salta. Porque la autora incorpora un glosario y Ah, fíjense que en el glosario incorpora términos que están enunciados en la voz del lobito, del perrito, le dice lobito, pero en realidad es un perro, ¿sí? Como la palabra alforjas, cactus, arriar, champitas, es decir, todos están en el glosario un poco explicando para un lector de la literatura de otro lugar, ¿no? Para un lector niño que pertenezca a otra provincia, a otra ciudad de habla, de la misma habla española, ¿no? Es interesante también
Fíjense, talán, talán, cuando suenan las campanas, y el tema de la iglesia y la religiosidad, que de alguna manera está incorporando la idiosincrasia del pueblo, ¿no? De ese particular lugar. Así que está puesto en un español neutro, muy fácil de leerse, pero al incorporar el glosario ya vamos descubriendo a la autora, ¿no? Que se trata de una autora de la provincia, ¿no? El cactus, las champitas, el chueco, el chuy, las coplitas, la caja coplera, es decir, elementos que forman parte de un universo determinado de una región, ¿no? Yo creo que eso es interesante cuando uno lee un texto de literatura infantil, qué elementos va incorporando que enriquecen, obviamente, porque yo recuerdo que Washington Ábalos en su Yunco también incorporó un diccionario lexicográfico de quichua para poder hacerle descubrir al lector de que existe otro lenguaje, ¿verdad? Que los niños aparecen en el diálogo, pero que existe ese lenguaje que puede ser aprendido por cualquier otro lector niño, ¿no? Es interesante ese rasgo. Y lo otro que me parece súper interesante es que cada uno de los capítulos tiene un subtítulo. Por ejemplo, Frutos que enamoran, se llama la huella 8, que sería el capítulo 8, ¿no? Después, por ejemplo, huella 7, Vagabundo. Es decir, que el lobito sigue ese camino de Joseph Campbell. Cuando uno lee y analiza las consideraciones teóricas de Joseph Campbell y habla de la heroicidad y del camino del héroe, está el tema del viaje, que es muy presente, está muy presente en la literatura de las infancias. No sé si están de acuerdo. Sí, ahora cuando el punto de partida del viaje es porque el perrito sigue a los que van a la procesión del milagro, del Señor del Milagro de Salta. Ah, Siguen perfecto. a la procesión. Ahí empieza con su Claro, esa cocinera. es típicamente regional, típicamente salteña, Sí. la procesión del milagro, porque se junta la gente de toda la provincia, van a la capital, a la procesión. Exactamente. Yo creo que la topografía identifica a la autora y hace posible que esta autora esté dentro de un tipo de literatura regional del norte es instalada en Salta. No así María Belén, que ya hace otro tipo de literatura con los conjuros de Brunilda y un tan gato, con este, ¿verdad? Libro álbum, que ya se acerca más a una literatura, ¿cómo les puedo decir? Estandarizada del libro álbum, si se quiere, ¿no? Por eso hablo Hasta de la que elección del nombre, Brunilda, es wagneriano, sí, ¿no? Es wagneriano, es de la mitología nórdica, europea. Es de la mitología nórdica y además el tema del texto maravilloso, que es casi un texto estándar y es un texto, ¿cómo les puedo decir? Inaugural, estable de la literatura infantil, ¿no? Es decir, lo maravilloso con el había una vez, yo creo que se cumple a rajatabla, inclusive en este otro texto de María Belén que se llama Sorpresas trae el viento. Ahora, yo he tratado de armar un hilo conductor, Berta, y a todos les cuento. Porque fíjense qué importante es el viento en esa zona, así como es importante el sol en Santiago del Estero, acá el viento, ¿no? Y fíjense que acá está el viento en otro texto de María Belén, alemán, ¿sí? Que es otro texto ilustrado, ¿sí? Fíjense. Y también Dávalos tiene su famoso y célebre texto, El viento blanco. Es decir, ahí podría, a ver si uno profundiza más,
una cuestión que tiene que ver con esto que hablaba Zulma Palermo. Hay cuestiones diferenciadoras de cada provincia, ¿no? Hay cuestiones. Podemos asomarnos, no voy a afirmar esto, pero podemos asomarnos a ciertos elementos comunes de cómo se construye la literatura infantil juvenil en Salta, y más que nada la infantil, con qué elementos comunes está, ¿verdad?, dialogando respecto de lo que es el gran texto que es la literatura infanto-juvenil, ¿no? Yo creo que es interesante ubicarlos en este lugar, es decir, en este grupo, pero al mismo tiempo saber cuáles son sus diferencias. Dávalos está más inclinado a conservar lo tradicional y a pensar en un paisaje y a rememorar ese paisaje porque es su camino, él mismo lo dice en las entrevistas. En cambio, a estas autoras no pasa por ahí. Ellas lo escriben al paisaje. Yo creo que lo escriben intuitivamente sin darse cuenta en algún punto de que ese paisaje es determinante para definir si ellas son unas autoras de la Liste Salta o de otra provincia, ¿no? Me parece interesante. En este texto también, que es ilustrado, no sé si tenemos tiempo de leerlo, es muy lindo y muy breve. A ver, María Los Ángeles, antes de Sí. leer, yo iba a hacer la voz de Patricia, porque ella no tiene micrófono. En principio comenta que, bueno, habla de Coquena. En Catamarca es el cuco. El cuco. Ajá. Y modernamente el chupacabras. Hace un comentario que dice que tiene el mismo libro tuyo, debe ser que estabas mostrando, debe ser el libro blanco, sí, me imagino. Creo que debe ser ese. Hermoso este texto, valioso. La verdad que sí. Y luego, a ver, lo del... Ajá. A ver, espera, que hizo un comentario. Ah, sí, quiere que si podés repetir el nombre del autor que acuña el término lugariedad. Sí, Zulma Palermo. Zulma Palermo. Bien. Exactamente. Gracias. Ella habla de lugar, no de literatura regional. Hablemos de literatura, de lugariedades de la literatura. O sea, esta literatura corresponde a este lugar y no a otro, ¿no? En ese punto está refiriéndose. No se trata de una pertenencia de territorio, tanto Belén como Mónica Rivelio, como Dávalos son de Salta por esto, no. Son de Salta porque la pertenencia al lugar es una pertenencia casi, es una condición universal de los escritores, dice, de pertenecer a una tierra, ¿no? Gracias. Bueno, dice gracias. No, gracias. ¿Nos Bien. queda tiempo para despedirnos? Nos queda para despedirnos. Quiere hablar Gladys Heredia. Bueno, ver Gladys. No, una cosita más quería comentar. Hay un librito que en el jardín de infantes se suele usar y leer mucho, que es Caperucita Roja del Noroeste. Sí. Que es de Walter Carzón. Sí. Y también tiene un glosario, o sea, ya la imagen muestra todo el paisaje. Caperucita tiene características de una niña del noroeste. Y la historia, bueno, es una reversión del cuento ubicado en el noroeste argentino. Y también tiene un glosario con las palabras que usa. Las palabras. Específicas, sí. Sí, yo creo que esa incorporación, sí. Yo creo que esa incorporación del glosario descubre de dónde es el escritor, ¿no? Más allá que en este caso de Caperucita Roja es un texto clásico, y como decía Ítalo Calvino, los textos clásicos son textos que siguen de forma inacabada, resistiéndose a una interpretación, a otras versiones y a otras. Yo no sé cuántas versiones hay, yo las tengo presentes, 7 versiones de Caperucita Roja, ¿no? Inclusive Caperucita Roja en la ciudad, ¿no? Pero lo importante es reconocer que aunque no sepamos el primer texto de Caperucita Roja, el primero, ¿verdad? El niño tiene memoria, no sé cómo, para poder, ¿verdad?, imaginarse cómo continúa, si el lobo la come, no la come, o qué pasa con esa niña, ¿verdad?, de capucha roja. Y quiero decir que en esto está presente
lo clásico, ¿no? La noción de clásico. Y si traemos eso y agregamos a la literatura de Salta, sería también una manera de agregar otro puntito de cómo se está manifestando la LIG en ese lugar, ¿no? Así que muchas gracias por tu aporte. Bueno, Alejandro, vos levantaste varias veces la manito y Sí. con esto No, sí, luego te yo, damos la palabra a María Los no, Ángeles para despedirnos. Sí. sí, sí, no, ya estamos medio justos. Yo iba a mencionar, ya lo he mencionado hasta el cansancio, pero bueno, cuando me dijo Brunilda, a mí me hizo recordar, porque viene de oscuro también, Sí. eso es lo que significa el nombre, que yo lo relacionaba con Villafañe, que estuvimos hablando de eso, del sueño del niño negro, ¿no? Siempre el negro como presente, y pensaba en otro guerrero oscuro bastante conocido también por los cómics y las películas, que es Batman, y aquí Sí. tenemos varios. Bueno, ahora abrí una lista larga para nombrar. Y recordaba que también lo menciono mucho a Elías de Mircea, que no es alguien tan mencionado como sí lo es Campbell, que él habla de este centro cuando decía que la encierra en un palo borracho, y ese centro universal, ¿no?, que justifica, pues yo me da la sensación que por un lado la cuestión simbólica es la que sostiene el relato de manera psicológica, y después o por lo menos en este aspecto de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Y después están los elementos que le dan el color, ¿no? Quizás entre comillas, divertido, que sería lo regional, lo particular, esa lugariedad. Es decir, que por un lado tenemos el sostén en lo psicológico, si se quiere, que son todos estos aspectos que uno no ve, pero que están presentes, ya en los nombres, ya en los símbolos del viaje, y otro aspecto que es el de invención, ¿no? Que a veces que usted, profesora, cuando lo mencionaba en el cuadro, decía, bueno, los aportes del autor. Ahí también tenemos muchas cosas que ya son nuestra perspectiva y que exceden lo universal, sino que vamos a lo particular. Así que en ese juego, bueno, ese era el aporte. No quiero seguir Bien. porque me voy. Gracias, Nos Alejandro. vamos. Por eso en ese cuadro yo puse la construcción de la creatividad del autor, ¿no? Y el resultado es la trama del texto. Y por otro lado, cuando mencionas a Mircea Eliade es un investigador que profundiza el mito y la cuestión de lo extraordinariamente sobrenatural. Hay muchas versiones. Yo tengo acá, por ejemplo, el que me interesó a mí, que es este texto, a ver si lo logran ver. A ver, no sé, ahí. Las categorías de lo fantástico, de la profesora Tacone de Gómez, que también es investigadora del mito. Y ella hace una diferencia entre lo que es estos relatos que son míticos, que están profundizados por Mircea Eliade, pero que de alguna manera, ¿verdad?, tienen otra. Hay muchas concepciones que de alguna manera son textos fronterizos, ¿no?, de la literatura infantil, porque al ser maravillosos, ¿verdad?, pertenece la fantasía o se expande o no se puede saber hacia dónde va el texto, ¿no? Pero en realidad se puede prever, o el niño prevé cuando se lee un texto y escucha un texto infantil, sabe que va a terminar con un final feliz, ¿no? Es interesante esta cuestión que trae lo de Mircea Eliade, ¿no? Lo del mito, la construcción. Claro, yo no lo escucho tanto como si escucho, por ejemplo, a Campbell muchas veces, y creo que es bueno, o esta autora que menciona usted, que yo desconocía, así que después voy a buscar, que a veces no es tan mencionado este otro aspecto, y él lo complementa, porque no lo trata tanto Campbell, el tema de este centro y de dónde surge, y me parece que es un gran complemento, sobre todo a la hora de analizar y ni que hablar de escribir, ¿no? Porque sobre todo por la cohesión de los textos, que es algo tan importante, que le da una razón de ser que bueno, es un tema, no me quiero exceder, si no Paz me va a matar. No, está bien. Que tenemos que entrar Perdón, a otra profesora. clase. Perdón. Bueno, y por último, bueno, yo creo esta cuestión, ¿no?, que hay que tener en cuenta, que yo les mencionaba, dónde nos vamos a estar parados cuando hablemos de los textos de provincia, que tienen que ver con autores que viven su lugariedad, que viven su paisaje. Pueden estar en cualquier lugar, como dice el doctor Barcia, pero son escritores que viven su paisaje, ¿no? Me parece importante traer esto porque va implícito ahí una topografía que define esta cuestión de lo que es la literatura regional en este punto, o la LIG,
contemporáneo de las provincias, ¿no? No dejar como de lado eso. No Muchísimas perder. gracias. Gracias. Muchas María, nos has gracias, dado muy hermosa la muchísimas clase, gracias, sí. hermosísima. Y Bueno. nos estamos viendo el viernes. Nos Sí. vemos el viernes que viene, Dios mediante, y traten de leer los otros textos porque vamos con Tucumán, ¿sí? Muy bien. Y bueno, si quieren volver sobre estos mismos textos, ningún problema, ¿sabe? Estamos para gracias. dialogar. Seguro. Gracias. Bueno, buena Chao. semana. Buena Gracias, clase, profesora. muchas Gracias, gracias. profe. Gracias. Adiós. Saludos a Nos todas. vemos. Gracias.